Desde The Binding of Isaac hasta Hollow Knight, los juegos indie modernos se volvieron ese soplo de aire fresco que hacía falta en la industria. Una industria que evita tomar riesgos y prefiere crear la secuela de la secuela de la secuela. Siempre apostando por ir por el camino seguro con franquicias que saben que sí o sí van a vender. Los juegos indie son por lo general propuestas arriesgadas, propuestas que ni en un millón de años se les pasaría por la cabeza a las empresas AAA el ponerse a desarrollarlas, porque claramente se escapan bastante de lo que comúnmente se concibe como un juego rentable. Pero en el mundo de los juegos indie no es todo color rosa en lo absoluto. Lo que nosotros vemos, esos casos de juegos exitosos, The Binding of Isaac, Stardew Valley, FNAF, etc., son casos de uno en un millón. No se hacen a la idea de la cantidad de juegos que cayeron al fracaso, y no solo ellos mismos, sino llevándose sus propios desarrolladores con ellos, porque como dije antes, son propuestas arriesgadas, y desarrollar juegos es un asunto que requiere de mucha inversión, pudiendo arruinar económicamente a desarrolladores indie que apuestan toda su vida en un solo proyecto. Como sea, no estoy acá para desmotivar a nadie que quiera ser un desarrollador indie. Yo estoy acá para responder una simple y a la vez complicada pregunta. ¿Por qué todos amamos a los juegos indie? En este video voy a responder esto con una serie de puntos, y luego voy a hablar un poco sobre los juegos indie más importantes. Pero antes que nada, decirles que me harían un favor enorme si dan like, comentan y se suscriben. Ayudarían enormemente al canal a que siga creciendo y a que yo esté más motivado. También quería decirles que el canal ya cuenta con un Discord creado por TheRakes. Tienen su canal en la descripción. Sin más vueltas, empecemos con el video. Como bien dije antes, la gente en general está cansada de fumarse todos los años el mismo juego. El mismo shooter, el mismo RPG o el mismo juego de deportes. Entonces, recibir una propuesta súper original como The Binding of Isaac, donde tenés a un pibito que se define llorando contra versiones distorsionadas de sí mismo, donde muchos de sus jefes finales representan algo contra lo que nuestro protagonista luchó psicológicamente en algún punto de su vida, donde cada partida es diferente a la anterior y donde al perder empezamos de cero. Toda esta locura de conceptos súper extraños, a la hora de la verdad, atrapa a las personas que están cansadas de jugar siempre lo mismo. Las historias de los juegos convencionales suelen ser como las historias de las películas de acción, siempre con la misma estructura. Pero los juegos indie, como bien dije antes, tienden a salirse bastante del molde, no solo en la jugabilidad, sino inclusive en la historia o en la forma de contarla. Ahí tenemos el caso de Undertale, un juego donde cada decisión mínima que tomes en la partida, por ejemplo, acabar o no con un monstruito random, va a decidir el camino y el final de tu aventura. Y si decimos, bueno, no pasa nada, reinicio la partida y empiezo de cero. Es como todos los juegos de tomar decisiones. No, porque aunque reiniciemos, va a haber cierto personaje que sepa lo que hicimos, aún a pesar de que hayamos reiniciado la partida. A diferencia de Undertale, Isaac cuenta su historia mediante contadas cinemáticas y mediante el simbolismo. Es decir, los jugadores tienen que analizar el simbolismo de ciertos jefes o objetos para así poder descubrir un poco más de la historia. También tenemos el caso de FNAF, franquicia de la cual ya hice un video anteriormente, y si quieren saber por qué es tan buena, tienen ahí arriba un video muy bueno acerca de la franquicia. El caso de FNAF es muy parecido al de un modo de Call of Duty, el modo Zombies, ya que la mayoría de la historia se cuenta mediante secretos ocultos, secretos que la comunidad tiene que descubrir y teorizar acerca de los mismos para poco a poco poder ir armando el rompecabezas de una historia bastante compleja y enrevesada. Otro caso muy particular es el de Hollow Knight, que no conforme con tener similitudes con Dark Souls en su jugabilidad, también tiene similitudes en la forma de contar su historia, siendo esta bastante secundaria en el juego. Es decir, no te la van a contar directamente, y le toca a uno como jugador investigar el mundo para ir poco a poco entendiendo la situación que nos rodea. Pero no es necesario que todos los juegos tengan un lore súper complicado, oculto y épico. Juegos como Cuphead basan lo interesante de su propuesta más que nada en su jugabilidad, dejando un poco de lado la historia porque realmente no todos los juegos necesitan una gran historia para ser grandes juegos. Si por algo se caracterizan los juegos indie, es que son bastante diferentes en su jugabilidad. Ahí tenés a Stardew Valley, donde tenés que gestionar una granjita con un gameplay súper tranquilo y ameno. O tenés locuras como Cuphead, donde tenés que esquivar 20.000 proyectiles por segundo porque si no te dejan como un colador. Como ven, los indie por lo general se salen de lo común en la jugabilidad, y apuestan por modalidades más variadas. No es únicamente un juego pasillero donde tenés que acabar con enemigos en un camino recto y lineal, o hacer misiones hasta el hartazgo yendo de un lado del mundo a otro, sino que a cambio de eso, tenés propuestas únicas. El apartado visual es fundamental para llamar la atención del público. Hoy en día los videojuegos miden su miembro según la calidad de los gráficos, cosa que de hecho no tiene nada de malo. A todos nos gusta ver juegos hiperrealistas, donde podemos verle hasta los pelos de la nariz a los personajes. Pero muchos de estos juegos, si les sacamos su espectacularidad visual, quedarían bastante mal parados. Incluso podrían llegar a ser inaceptables si no pudieran escudarse con su potencia gráfica enorme. En este aspecto los juegos indie no pueden competir. La mayoría de ocasiones cuentan con un equipo de desarrollo muy pequeño o inclusive con un solo desarrollador, por lo que los creadores tienen que equilibrar la balanza con la dirección de arte.
la cual se encarga de encontrar un estilo único para dicho producto. Ejemplos hay muchos, desde Cuphead con un apartado artístico fenomenal que les tomó un montón de tiempo ya que todo está animado tradicionalmente, sin usar ningún modelo 3D. Sí, todos los fotogramas que vemos en el juego fueron animados uno por uno por los creadores. Otro ejemplo puede ser Undertale, que a pesar de contar con unos gráficos muy simples, es bastante llamativo e inspiró muchísimo a su comunidad para crear infinidad de fanarts. O FNAF, que le debe gran parte de su éxito a sus diseños tan carismáticos y únicos. Pero si hablamos de dirección artística, no puedo no mencionar al increíble trabajo que hizo el Team Cherry con Hollow Knight. Su ambientación tan única, su estética tan sombría y sus diseños tan simples, pero a su vez geniales, ayudaron a que Hollow Knight se convirtiera en uno de los mejores indie de la historia. Nadie puede negar que los indies son geniales y necesarios. Ahora, voy a hacerles una recomendación express de los que pienso yo que sí o sí deben jugar al menos una vez. The Binding of Isaac, genial juego roguelite. Es decir, un juego de mazmorras donde si perdemos iniciamos desde cero, pero donde no todo el progreso se pierde. Es decir, podemos desbloquear cosas que nos ayuden en nuestras próximas partidas, para estar cada vez más chetados y volvernos una avioneta Black Hawk 760 poder turbo un mongosaurio que aniquile a todo lo que pase por su camino. Enter the Gungeon, otra vez un roguelite, donde en vez de llorarle a los enemigos, lo llenamos de plomo de arriba abajo. FNAF. Si lo que te gusta es el misterio y cagarte hasta las patas, FNAF es de lo mejor que hay. Una historia atrapante y una infinidad de misterios que aún a día de hoy quedan por resolver. Hollow Knight. Si sos amante de los Souls, no puedes irte de este mundo sin probar este juego. Apartado visual perfecto, jugabilidad refinada y una dificultad bastante desafiante. Además, de un mundo interconectado con bastante backtracking. Un 10 de 10 en toda regla. Cuphead. Si sos amante de lo retro, Cuphead no te puede faltar. Una dificultad bastante perra por momentos y un diseño artístico que enamora a cualquiera. Sin dudas, un juegazo. Undertale. Para los amantes de las historias emotivas, Undertale es lo mejor en los juegos indie, con una banda sonora legendaria que fascina a todo el mundo, personajes ultra carismáticos y un sistema de combate bastante único. Sin dudas, un indie indispensable. Bueno, poco más me queda por comentar. Los juegos indie son una parte fundamental en mi gusto por la industria de los videojuegos. Inclusive podría decir que la mayoría de mis juegos favoritos son indie. Simplemente no puedo resistirme a tanta calidad. Derrochan talento por todos lados. Y sus desarrolladores no merecen menos que mi más absoluto respeto por el amor, la dedicación y el compromiso por los videojuegos. Simplemente, gracias.